Mi hermano robó la identidad de mi hijo con discapacidad y mi familia me pide que lo perdone. Nunca pensé que tendría que escribir esto para que el mundo entero sepa la clase de personas con las que comparto sangre, pero mi vida se ha convertido en una pesadilla legal y emocional por culpa de la persona en la que más confiaba en este mundo. Mi nombre es Diego, tengo 35 años y soy padre de un niño maravilloso de 8 años llamado Matías. Mi hijo está dentro del espectro autista y es prácticamente no verbal, lo que significa que depende totalmente de mí y de mi esposa, Elena, para absolutamente todo. Siempre hemos trabajado duro para asegurar su futuro, ahorrando cada centavo porque sabemos que el mundo puede ser muy difícil para alguien con sus condiciones. Mi hermano menor, Javier, siempre fue el consentido de mis padres. Javier es el típico tipo carismático que parece tener éxito en todo lo que emprende, o al menos eso era lo que nos hacía creer a todos. Siempre andaba en autos de lujo, vestía ropa de diseñador y nos hablaba de sus increíbles inversiones en bienes raíces. Mis padres, por supuesto, lo adoraban y siempre lo ponían como el ejemplo a seguir, mientras que a mí me veían como el hermano aburrido con un trabajo de oficina estable. Todo empezó a desmoronarse hace unos meses cuando decidimos solicitar una beca especial para terapias avanzadas que Matías necesitaba con urgencia. El proceso requería una revisión exhaustiva de sus antecedentes financieros y legales, algo que nos pareció un simple trámite administrativo ya que, bueno, Matías es solo un niño. Sin embargo, una semana después, recibí una llamada del coordinador del programa que me dejó helado. Me dijo que la solicitud había sido rechazada de inmediato porque Matías tenía un historial crediticio desastroso, con deudas que superaban los $100,000 y varias demandas civiles por incumplimiento de contrato a su nombre. Al principio pensé que era un error del sistema o un caso de homonimia, pero cuando me enviaron los documentos, sentí que el mundo se me venía abajo. Alguien había usado el número de seguro social de mi hijo para registrar 3 empresas de consultoría fantasmales y solicitar múltiples préstamos comerciales. Lo peor de todo fue ver las direcciones registradas en esos documentos, eran direcciones de oficinas que mi hermano Javier había alquilado hace un par de años. No podía creerlo. Mi propio hermano había usado la identidad de su sobrino vulnerable, alguien que ni siquiera puede defenderse ni entiende lo que es el dinero, para financiar su estilo de vida de mentiras. Cuando confronté a Javier en una cena familiar, esperaba que lo negara o que se viera avergonzado, pero su reacción fue mucho peor. Se limitó a sonreír con arrogancia y me dijo que no hiciera un drama de nada, que solo estaba usando un crédito que nadie más estaba ocupando y que planeaba pagarlo todo en cuanto su próximo gran negocio se concretara. Dijo que como Matías no iba a necesitar un historial crediticio pronto, no veía el problema en pedirle un favor a su sobrino. Mis padres, en lugar de horrorizarse, se pusieron de su lado de inmediato. Mi madre me dijo que fuera comprensivo, que Javier estaba pasando por una mala racha y que la familia debía apoyarse. Me pidieron que no llamara a la policía porque eso destruiría la carrera de Javier. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi hijo no era el único traicionado, sino que yo vivía rodeado de depredadores disfrazados de familia. Edit 1, han pasado 3 semanas desde aquella cena y las cosas han escalado a un nivel que jamás imaginé. Después de que me negué a retirar la denuncia que interpuse ante las autoridades, mis padres empezaron una campaña de acoso contra Elena y contra mí. Me llaman a todas horas gritándome que soy un mal hermano y que prefiero ver a Javier en la cárcel que ayudarlo. Pero lo más doloroso fue descubrir cómo obtuvo Javier los documentos de Matías. Contraté a un abogado privado para que investigara a fondo y descubrimos que no fue un descuido mío. Hace un año, mis padres se ofrecieron a cuidar a Matías mientras Elena y yo nos tomábamos un fin de semana para descansar. En ese tiempo, mi madre le entregó a Javier la carpeta con los documentos legales de mi hijo que guardábamos en una caja fuerte cuya combinación ellos conocían por emergencias. Mi propia madre facilitó el robo de identidad de su nieto. Cuando los confronté con esta evidencia, mi padre tuvo el descaro de decirme que Javier necesitaba el dinero más que Matías, porque Matías de todos modos siempre viviría con nosotros y no necesitaba ser independiente. La sangre se me congeló. He decidido cortar todo contacto con ellos. Mi abogado dice que el caso es sólido porque hay firmas falsificadas y transferencias directas a las cuentas personales de Javier. Sin embargo, Javier ha empezado a enviarme mensajes amenazadores, diciendo que si no retiro los cargos, revelará secretos familiares que me harán quedar mal ante mi empresa. No sé a qué se refiere, pero no me importa. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar el nombre de mi hijo y asegurar que este tipo de abuso no quede impune. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde mi último reporte y la situación legal ha dado un giro total. Javier fue arrestado formalmente la semana pasada después de que intentara huir del país hacia un destino sin extradición. Parece que no solo me estafó a mí y a mi hijo, sino que también había engañado a varios inversionistas locales con un esquema similar. El monto total de sus fraudes asciende ahora a casi $500,000. Durante el interrogatorio, Javier intentó culparme a mí, diciendo que yo era el cerebro detrás de todo y que él solo seguía mis órdenes.
Afortunadamente, mi abogado y yo fuimos meticulosos. Presentamos grabaciones de las llamadas donde mis padres admitían haberle entregado los documentos y correos electrónicos donde Javier se burlaba de la condición de Matías. La fiscalía está pidiendo una pena de prisión considerable. Mis padres están devastados, pero no por lo que le hicieron a mi hijo, sino porque ahora ellos también están bajo investigación por complicidad. Han tenido que poner su casa en venta para pagar los honorarios de los abogados de Javier, y aún así no les alcanza. Han intentado contactar a Elena a través de sus amigas, rogándole que me convenza de tener piedad. Elena, que es una mujer increíblemente fuerte, les respondió con un mensaje contundente diciéndoles que la piedad se acabó el día que decidieron usar a un niño con discapacidad como un objeto financiero. Lo más increíble es que algunos tíos y primos lejanos han empezado a escribirme en redes sociales diciendo que soy un monstruo por destruir a mi familia. Me resulta fascinante cómo la gente puede ver el efecto de la justicia y llamarlo crueldad, mientras ignoran el acto original de maldad absoluta. Edit final. Han pasado casi 6 meses desde que todo este caos comenzó y finalmente puedo decir que hay una luz al final del túnel. Javier fue sentenciado a 7 años de prisión efectiva tras declararse culpable de múltiples cargos de fraude y robo de identidad agravado. Mis padres recibieron una sentencia de libertad condicional y una multa masiva que los ha dejado prácticamente en la calle. No me produce placer verlos así, pero siento un alivio inmenso al saber que ya no pueden hacernos daño. Logramos limpiar el historial crediticio de Matías después de un proceso burocrático agotador que duró meses. El juez fue muy comprensivo y ordenó que se eliminaran todas las deudas vinculadas a su número de seguro social debido a la evidencia de fraude. Además, parte de los bienes incautados a Javier fueron destinados a un fondo de reparación para las víctimas y pudimos recuperar una pequeña parte de lo que se había perdido, lo cual será destinado íntegramente a las terapias de mi hijo. Elena y yo decidimos mudarnos a otra ciudad, a unas 3 horas de donde vivíamos, para empezar de cero sin el estigma de los rumores familiares. Cambiamos nuestros números de teléfono y cerramos nuestras redes sociales antiguas. Por primera vez en años, hay paz en nuestra casa. Matías ha empezado a mostrar avances increíbles en su nueva escuela, como si de alguna manera él también hubiera sentido que el peso de esa traición ya no está sobre nosotros. He aprendido que la familia no es la que comparte tu sangre, sino la que te protege y te respeta. Mis padres y mi hermano dejaron de ser mi familia el momento en que decidieron que la ambición valía más que la integridad de un niño inocente. A veces me despierto sintiendo una punzada de tristeza por lo que perdimos, pero luego veo a Matías sonreír y sé que tomé la decisión correcta. No me arrepiento de nada. Si tienes que elegir entre el honor de tu familia y el bienestar de tus hijos, elige siempre a tus hijos. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.